Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos haciendo un acto de resistencia, ¿no? Como tantos otros sectores de la clase trabajadora, frente a un plan que tiene muchos puntos de contacto con el que largó Martínez de Hoz hace 50 años con la dictadura militar. De hecho, me tocó estar el lunes previo a la movilización del 24 en un programa de streaming que hacemos que se llama Se viene el surdaje, donde pasábamos el video de Martínez de Hoz dando el discurso, anunciando el plan, y casi que parecía Caputo o Sturzenegger hablando y con inteligencia artificial en la voz de Martínez de Hoz, pero la verdad es que no, que era Martínez de Hoz anunciando un plan muy parecido al actual, de desregulación financiera, apertura de las importaciones, ataque al salario real y al derecho de huelga, jolgorio de la timba financiera, dólar barato. El esquema que estamos sufriendo y que se está expresando en la caída del poder de compra brutal de los salarios de la clase obrera y de toda la clase trabajadora y la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Que hoy ya son, en todas las encuestas de opinión, las principales preocupaciones de la población. El salario que no alcanza y el temor a perder el empleo. Con un desempleo que ya llega al 10% en el conurbano, a pesar que hay una medida ahí un poco engañosa, porque en realidad, a la vez que está creciendo el desempleo directo, está creciendo la población que ya ni busca trabajo porque no consigue, y además el empeoramiento de la calidad del empleo, porque lo que ha incorporado trabajo son laburos que antes se llamaban empleos basura, sin ningún derecho, o lo que un poco más elegantemente ahora se llama la uberización del empleo, o directamente el trabajo informal sin registrar. Esa es la realidad que está sufriendo nuestro pueblo, a la vez que se llenan de plata todas las actividades vinculadas al extractivismo, minería, hidrocarburos, los agroexportadores, las energéticas con la suba de tarifa, y entonces mientras unos ganan, la gran mayoría de la población pierde. En esa realidad estamos interviniendo para la pelea universitaria, que como acá se decía, claro que tiene historia bajo Milei, claro que tuvo una primer gran respuesta que fue la gran marcha del 23 de abril del 2024, que frenó lo más ofensivo del plan de Milei, y eso también tenemos que decirlo. El plan de Milei no era solo bajarnos los salarios, iba desde los vouchers hasta el arancelamiento del grado y cierre de varias universidades nacionales, y eso se frenó con las grandes marchas del 2024. Y entre las marchas y paros conseguimos una primera ley en el 2024. Yo estaba diputado nacional, entonces conozco la cocina un poco de eso en el Congreso, cómo se dio. Fuimos varios los diputados que trabajamos por eso, de contraataque en la Cámara de Diputados. No estaba en el temario, se metió y se sacó. Luego se aprobó en el Senado, Milei la vetó y compraron los votos necesarios para sostener el veto en el 2024. Cuando imponen el veto, se da la entrada del movimiento estudiantil como actor autónomo en esta lucha, que fue con las tomas de facultades de fines del año pasado, que fue un proceso muy importante. Para muchos estudiantes, en muchas universidades, fueron las primeras veces que se hacían marchas, tomas, asambleas, ocupaciones, y que mostró una potencialidad muy importante si eso se desarrolla. En 2025 se vuelve a votar la ley. La vez pasada fue un problema porque cuando se marchó fue la semana anterior al veto, ¿no? Entonces, este año se vota la ley, vuelve a vetar Milei, pero ya la tendencia había cambiado. El mal humor social estaba increciendo y a los que estábamos en el Parlamento nos tocó de un 2024 que nos llenaban la cara de dedos a uno en el que cobraba era Milei, porque a partir de marzo se le empezaba a votar todo en contra. Y se derrotó el veto en la discapacidad, se derrotó el veto en el Garrahan y en la ley de financiamiento universitario con una mayoría muy amplia. Piensen ustedes que derrotar un veto en el sistema constitucional argentino no es algo fácil. Requiere 2/3 de cada cámara. Es algo que casi nunca pasa, porque un presidente en general 1/3 tiene de la cámara para que no le voten en contra. Entonces digo, a la vez, todo este proceso dejó en claro que más allá que se llame la democracia, es un sistema bastante antidemocrático
el sistema constitucional argentino, donde, insisto, a pesar que se debate, a pesar que sale, se vota en el Congreso, el veto de uno tiene altas posibilidades de imponerse. Pese a eso, se estaba manifestando tal descontento el año pasado que en ese mismo Congreso que le había aprobado la ley bases y lo había sostenido, se dio vuelta y 2/3 de ese Congreso derrotaron el veto presidencial. Y ahí empieza una cosa un poco insólita porque nunca pasó. Que después de la derrota de un veto, un presidente diga, no me gusta que me derrotaron el veto, entonces no aplico la ley. Fantástico, entonces ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo diría la revolución, obvio, porque ya fuiste a la ley, la votaste, todo, ¿qué te queda? Bueno, ganar las calles, la lucha para imponérselo, para hacerle imposible no cumplir. Y ya ahora tiene, más todavía, 2 medidas cautelares, judiciales, que lo obliga a llevar nuestros salarios a noviembre, al nivel que tenían en noviembre de 2023, o sea, el tercio que ahí se mostraba. Eso ya está, ya tenemos los fallos judiciales. Pero, ¿y si no lo hacen? Insisto, estamos en esa situación contradictoria porque tenemos todo para ganarlo. Ellos están mal, están flojos de papeles. Quisieron meterlo en el presupuesto porque a partir de estos fallos judiciales entonces puede haber incumplimiento de los propios funcionarios y quitárselo de su propio ingreso. Ahí no es que la tienen tan fácil, pero bueno, estamos en esa pulseada, ¿no? Por hacerle cumplir algo que es elemental que lo tendrían que cumplir, como la ley del Garrahan o como la ley de discapacidad, a pesar que a ellos algo le dieron. En el Garrahan 61% de aumento, aunque no le cumplieron toda la ley, y algo largaron en discapacidad, aunque mucho menos de lo que estaba establecido en la ley de emergencia. Y hasta ahora el gobierno no ha podido revertir que esas sean las leyes que tiene que cumplir. Ha tratado en el presupuesto primero y está tratando ahora de ver si mete otra cosa que reemplace esas leyes, pero lo veo muy difícil que lo pueda lograr. ¿Por qué? Porque después del espejismo de que todo el mundo le gustaba el plan de Milei de la elección de octubre, que en realidad fue un chantaje total que llevó a disimular algo que había pasado un mes antes, que era que la gente estaba descontenta. Un mes antes, acá en la provincia, Milei había sufrido una paliza, pero el chantaje de Trump le permitió recuperar y crear la ilusión de que todo el mundo apoya al gobierno. Y esa ilusión es lo que se está desvaneciendo. Hay muchos compañeros que decían, y bueno, no hay nada que hacer, mirá, toda la gente quiere eso. Y otros decíamos, seamos más cautos, esto es ilusorio, es transitorio. Y a partir de febrero empieza a caer fuertemente el apoyo presidencial en todas las encuestas. Y además saltan más escandalosamente los casos de corrupción. Adorni hoy es un Muppet que apenas sobrevive. Hoy acá se decía, los estudiantes y docentes de filosofía y letras de la UBA fueron a la casa y le hicieron varias clases públicas en la casa de Adorni, en una de los departamentos. Tiene otro en La Plata, Tiene otro en La Plata, ese declarado inicialmente. Digo, una idea, ¿no? Tiene uno acá en La Plata. Y además vive el hermano también, que es diputado conmigo acá en la Cámara. Bueno. Pero tiene lógica lo de Adorni, es el jefe de gabinete, el que tiene que implementar la ley y no la implementa. O sea, vos no implementás la ley, el caradura que no hay plata y se va a una suite de $5.000 la noche con su pareja llevada de Querusa, $5.000 la suite y después no hay plata. Y estamos pidiendo un salario entre 235.000 y 250.000 pesos que cobra un auxiliar de primera simple, que a veces te implica dar 2 clases en la semana, que es el viaje y el café y se te acabó. Y nada más, y no te queda un peso por esa actividad docente que haces, ni hablar los compañeros que en La Plata hay pocos, pero en la UBA hay muchos, que son los compañeros de Ad Honorem, que directamente no cobran, ¿no? Pero veamos, el que cobra está cobrando 235, cobraba una compañera mía, me mostró el recibo antes de ayer, algunos un poquito más, pero ese es el rango en el que estamos. O sea, el 50% tampoco recupera, es el salario que deberíamos tener. De hecho, estábamos con un mal salario en noviembre del 2023, pero ahora estamos en la situación de la catacumba y la catástrofe. Esa es la realidad. Bueno, entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque es un buen momento para doblarle el brazo al gobierno. Si pegamos, si esto lo hacemos con creatividad, con fuerza, con decisión, se puede lograr quebrar la voluntad del gobierno, pues es un gobierno que está mal, no un gobierno que está bien, no que viene creciendo, está fuerte y nos puede doblegar. Pero tenemos un problema que es el que tuvimos para derrotar la reforma laboral,
que es donde había condiciones para derrotar esa reforma laboral. De hecho, Milei tiene una mayoría por muy poco, solo 135 de un piso de quórum en diputados de 129, que consigue comprando los votos de los tipos de Tucumán, que habían votado por la oposición, que habían entrado por la lista de Jaldo del peronismo, de Jalil de Catamarca, de Sáenz de Salta, de Pasalacua de Misiones, de Vidal de Santa Cruz, de Figueroa de Neuquén. Nombro todas provincias donde hicieron campaña de oposición y después votaron o le dieron quórum al gobierno para la reforma laboral y aún así llegó con lo justo, con la lengua afuera ese día. Pero bueno, no tuvimos una conducción a la altura de eso. No movilizaron en las provincias cuando sabían que estaban yendo a comprar a los gobernadores y no les incomodaron nada, pese a que los sindicatos lo habían llamado a votar ese gobernador traicionó votó en contra de la clase obrera, mandó a votar y nada, no pasó nada acá. Movilización sin paro y después un paro que fue muy fuerte, pero sin 300, 400.000 personas que hagan sentir la bronca popular contra una reforma laboral fuertemente impopular. Y ahora el problema que tenemos es que una parte de las conducciones universitarias opinan que no hay que hacer paro, que no hay que hacer nada. En la UBA, hoy le están haciendo descuento a los trabajadores de los colegios preuniversitarios. Hoy le están descontando el salario para no poder parar. Un escándalo. La universidad, no Milei, no la Secretaría de Educación. Emiliano Jacobiti, que controla políticamente la UBA de atrás, salió a hablar de la teoría universitaria de los dos demonios. Está por un lado el demonio de Milei que no aplica la ley y por otro los que hacen paro. Increíble. Gente que no quiere que luchemos. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Si no es pelear, si no es movilizar, si no es ganar las calles, etcétera. Si no pelear porque se cumpla. Esperar si no están cumpliendo. O sea, yo digo, están mal, tienen una contradicción legal, está a favor nuestro, pero no es que va a quedar solo. Tenemos que empujar para lograrlo. Y eso es la decisión que tengamos, ¿no? Entonces, estamos en un momento en donde efectivamente no logramos imponer el paro por tiempo indeterminado en ninguna de las dos principales federaciones, ni CONADU ni CONADU Histórica, a pesar que muchas federaciones en las asambleas de base lo votaron. Y entonces estamos en este escenario de que ahora vienen 3 semanas supuestamente de clases normales. Bueno, yo creo que ahí hay un gran desafío y ver si ese actor que irrumpió después del veto del 2024, puede hacerse notar también, que es el movimiento estudiantil. O sea, hasta ahora salimos los docentes y los no docentes con los paros, en las condiciones que lo logramos hacer, con las asambleas que pudimos. Pero ahora hay 3 semanas que podemos mostrar la no normalidad en esas semanas, más allá que no sea el paro por tiempo indeterminado. Podemos que esto, que es una clase pública, un día de paro y de paro no docente, se multipliquen las clases públicas o las actividades donde molestemos y creatividad. Los estudiantes se les ocurrió ir a lo de Adorni y lograron repercusión mediática. Y nadie puede ignorar que hay un conflicto universitario, tienen que saberlo. En cierta medida lo estamos haciendo acá, veremos si logramos alguna repercusión. Pero todo lo que se nos ocurra, la compañera decía, los abrazos que se están haciendo en las unidades educativas, el apoyo de los padres, nuevas movilizaciones. Yo creo que ese es el desafío que tenemos, pero sabiendo que se puede ganar. Y que no hay que seguirle la corriente a los que nos aprietan, descuentan los salarios y no quieren que se exprese la lucha. Este gobierno con lucha se lo puede enfrentar y se lo puede parar. Y diríamos, si hay una lucha a la altura del ataque, se lo podría derrotar. Pero esa es la convicción que tenemos que tener. Es un gobierno que está debilitado, que está golpeado, que no está como estaba antes, que muchos están buscando picarle el boleto. Entonces, en esas condiciones, tenemos que saber que estamos fortalecidos para pelearla. Insisto, para dialogar con las compañeras y compañeros que por ahí se desanimaron con un resultado electoral en un momento, y ahora, bueno, paren, están cayendo que está volviendo el clima de bronca social, de descontento, y tenemos que ver si eso se expresa en lucha y movilización, ¿no? Así que yo quería terminar con esto, una última idea nomás, con la que empecé mencionando que este plan tenía contacto con el de Martínez de Hoz, y creo que también hay que saber que Martínez de Hoz y los milicos genocidas fueron un instrumento del poder económico.
y que Milei también es un instrumento del poder económico. Milei es una anécdota en última. El problema es si alrededor de la lucha contra estas políticas, contra estos planes, contra este gobierno, vamos forjando la situación para que la salida la dé la clase trabajadora y no que cambiemos la figurita y siga esa misma clase dominante que hizo el genocidio y que hoy está reventando todo, ¿no? Que hoy festeja el alza de los precios del petróleo y se llena de plata, y donde una YPF que dicen estatizada, aunque una parte, sin embargo no tiene precio social, aunque somos un país productor, ¿no? Fíjense ustedes la ridiculez. Tenemos los segundos precios más altos de América Latina siendo productores de petróleo, en lo que valen las naftas, como si fuésemos importadores, ¿no? Un delirio. Bueno, a ver si podemos dar vuelta a los delirios que son este sistema y que la lucha vaya confluyendo hacia poder conseguir una salida de fondo que, a mi entender, tendría que ser un gobierno de las y los trabajadores. Bueno, muchas gracias.